la nube. Adelante. Aceptamos. Bueno, buenos días. Les cuento un Hola. poquito que hoy, 14 de enero, hace un ratito apenas aparecen las cifras de hoy de infectados y de fallecidos por COVID-19. La mayoría comunitario por la variante Omicron. Y es de 339.853 infectados, hemos superado hoy el límite de todos los días, y 96 fallecidos en COVID-19. El tema de hoy, que vamos a hablar de COVID, realmente es muy preocupante porque esta cepa nueva, que es la Omicron, ustedes recuerdan que se hablaba de la Delta, se hablaba de la Andina, de la Manaus. Bueno, esta cepa que tenemos actualmente, que ya es comunitaria, tiene una cuestión de contagio terrible. Es muy rápido el contagio. Recuerdan que antes eran 7, 8 días. Bueno, en 3 días el contagio es terrible. Si ustedes ven las cifras, cómo aumentan en cuanto al poco tiempo y cómo han subido, es impresionante. Y uno se plantea, a ver, si nos estamos vacunando, si hay 2 vacunas y si hay una tercera de refuerzo, ¿qué está sucediendo? Y la realidad es que lo importante de todo esto es ver que la cantidad de fallecidos respecto a la cantidad de infectados y a los internados tiene que ver con que hay casi nula lo que tenía que ver con la misma cantidad que nunca hemos tenido, con la cantidad de camas ocupadas. Cuando uno habla de camas de terapia ocupadas con COVID, ustedes recuerden que no dábamos abasto, que había un 90%, un 100% de ocupación y que había mucha gente fallecida. Eso fue en la época en que no teníamos todavía vacuna. Todo lo que planteo de alguna manera tiene que ver con que no se sabe bien todavía cuánto te da inmunidad, cuánto puede ser que esto tenga algún tipo de posibilidades de que tenga que ver con la vacuna, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta es la cifra de hoy, que realmente es terrible. ¿Qué sucedió en el país a partir de que aumentan estas cifras de contagios? Que comienzan a plantearse distintas situaciones, porque es tal la cantidad de personas que toman su aislamiento por ser contacto estrecho, que se define, y todo lo que voy a hablar desde ya es todo lo que oficialmente está planteado como decreto y como consulta epidemiológica, ¿no? Todo lo que se habla tiene que ver con cifras y cuestiones que vienen desde el punto de vista del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando se ve toda esta situación, lo que se empieza a ver es cómo se resuelve el tema de que, y les habrá pasado a ustedes también, de lugares donde no están atendiendo porque no hay personal. Porque si hay un contagiado y contagia 5 y contagia 10 y hay nexo epidemiológico, la cantidad de personas aisladas va multiplicándose. Y esto sucedió en la parte de salud, a tal punto que en enero, hace una semana atrás, sale un decreto de ministerio hablando de que el personal de salud, a partir de la fecha, del 8 de enero era, a partir de esa fecha, contacto estrecho de COVID positivo, asintomático, o sea, significa sin síntomas, debe ir a concurrir a trabajar. Bueno, esto creó una situación bastante compleja en todo lo que es el personal de salud, que bastante situaciones de conflictividad se está teniendo, más allá de la cantidad de personal fallecido, del esfuerzo de estar trabajando y la cantidad de hisopados impresionante que no dan abasto, como habrán visto en todos los lugares, las colas que hay para hisoparse, y que además todo esto hizo que apareciera lo que era el pase sanitario. Entonces, sumado a todo esto y viendo esta cantidad enorme del 16 de diciembre en adelante, cómo en un mes aparece esta cantidad de personal, de personas infectadas, se toma esta decisión con personal de salud, no para la población, porque recién hoy, 14 de enero, aparece el documento del Ministerio de Salud, donde es para toda la población. Y después les voy a contar qué es lo que se definió para la población. Entonces, es lo que se llama adecuación de las medidas
para contactos estrechos. Esto creo que son los dos puntos fundamentales porque mucha gente, no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente que les esté pasando, que si no tienen un amigo COVID quiere decir que no tienen amigos, porque realmente es una cantidad enorme, todos tenemos algún contacto. Y la pregunta base es, estuve con tal persona que le dio positivo, ¿yo qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me aíslo, me hago el test, me voy a hacer el test, etcétera? Con lo cual aparece esta adecuación de medidas. Entonces, ante esta situación epidemiológica, se plantean las siguientes cuestiones. ¿Cuál es la situación actual? Las medidas sanitarias para frenar la transmisión comunitaria que está sucediendo en este momento es justamente la de plantearse de distintas situaciones ante contactos estrechos. Hubo mucha discusión desde el punto de vista médico porque nos sentíamos discriminados un poquito, ¿no? Los trabajadores y ahora no, bueno, pero hoy es para toda la población. ¿Cuáles son estas medidas que se están tomando? Persona, que ha estado en contacto estrecho con un paciente COVID, con una persona COVID positiva, se dividen de las siguientes maneras. Persona que no tiene vacunas, asintomáticos y asintomáticos. Personas que, lamentablemente no puedo, estoy tratando de colocar el power, pero no me puedo enganchar, así que no importa, lo seguimos hablando. Después en todo caso les paso tanto el power como el video. Entonces, lo pongo a Hugo de operador. no se Yo no lo tengo. preocupen, no se preocupen, lo seguimos hablando, que me parece que es más interesante que después nos hagan preguntas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué se resuelve? Se resuelve hacer un esquema donde, para toda la población, donde si yo tengo un contacto estrecho significa que estuve más de 15 minutos a menos de 1,5 metros de distancia, sin barbijo, con alguien que le dio positivo, hasta 48 horas antes de haberle dado el positivo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, si yo estuve en contacto estrecho, pasan dos cosas. Puedo ser sintomática o asintomática. Si soy sintomática, tengo que directamente se plantea que soy COVID positivo, porque tengo síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Tos, dolor de garganta, cefalea, puedo tener diarrea con esta nueva cepa, se ven muchas diarreas, y por ejemplo, tos, catarro, neumonía, o falta de olfato. Entonces, si yo tengo síntomas y estuve en la época en que me da a mí con un COVID positivo, yo me consideran COVID positivo y debo aislarme por 10 días. Si en cambio yo soy asintomática y sé que estuve con alguien que tuvo COVID positivo hasta 48 horas previas a que sea positivo, sin los cuidados necesarios, entonces soy asintomática y si tengo las vacunas, primera y segunda dosis, y la última dosis menos de 4 meses de habérmela dado, no me hace falta aislarme. Sí, me aíslo y tengo todos los cuidados extremos, o sea, no hace falta que yo me vaya a encerrar 10 días. Y si yo tengo las 2 vacunas más la tercera dosis, ahí me tengo que cuidar con mi barbijo y puedo ir a trabajar. Esto es lo que se dice desde el punto de vista de lo que está oficialmente informado. Entonces, ¿por qué se viene esto? Bueno, después lo podemos... Jorge está levantando la mano, quizás quiera hacer una pregunta ahora o después. Tienes que Jorge activarte Luis, el micrófono, Jorge Jorge. Sombra. Recién entró, Jorge. Entonces, esto significa que la situación epidemiológica en la región y en nuestro país, que realmente tenemos un 82% de vacunación de primera dosis, segunda dosis, y tenemos un 40%, un 20% ya de mucha gente con la tercera dosis. Entonces, ¿qué pasó? Es porque no estamos entonces teniendo los cuidados necesarios.
Se ha visto claramente que también hay personas en terapia intensiva internadas por COVID, pero que el 80-90% no están vacunados. Con lo cual, se plantea la situación de tener que estar vacunado y que vemos que esto es realmente efectivo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda a partir de ahora para todo el mundo? Siempre hablando desde el punto de vista oficial todo esto, ¿no? Se recomienda vacunación en todas las personas mayores de 3 años. Y además el pase sanitario, que ahora se los voy a comentar. Completar el esquema de inicio de vacunación. Si tengo la última dosis, de la segunda dosis, más de 4 meses, darme la tercera dosis. Utilizar el barbijo, mantener la distancia, continuar con el lavado de manos, mantener el ambiente libre, si estamos en algún lugar tenemos las ventanas abiertas, tener contralaterales las ventanas abiertas de los lugares donde estamos, y la dosis de refuerzo si pasaron más de 4 meses. La distancia social es muy importante. Así que, de alguna manera, esto es lo que se plantea desde el punto de vista oficial que tenemos que ir haciendo y que la vacuna es importante. Fíjense que ¿por qué cambian las cepas? ¿Por qué de repente aparece una nueva cepa? Les voy a comentar lo que dijo en Brasil Bolsonaro, diciendo que bienvenido el Omicron, que parece que esto después pasa a ser una endemia. Realmente ningún virus es bienvenido, ¿no es cierto? Y realmente necesitamos seguir avanzando. Entonces, ¿qué otras medidas se están tomando? Se están tomando las medidas de un pase sanitario. ¿Y qué es el pase sanitario? Bueno, muchos de ustedes habrán visto que el pase sanitario para ir a un banco les piden las vacunas. No sé si ya lo han visto, es el requisito, que al menos tengan 2 dosis de vacuna para poder, del COVID-19, para poder asistir no solo al banco, a lugares públicos, sino a cualquier evento, a fútbol, a alguna cuestión de deporte, a alguna cuestión de lugares donde estén más cantidad de gente, eventos masivos de más de 1000 personas, cuestiones, actividades culturales, religiosas para ir a la iglesia. Entonces se van a solicitar estas 2 vacunas. ¿Qué es lo que se logró con bares y restaurantes? ¿Qué es lo que se logró con esto? Que mucha gente, como tiene que hacer tratamientos, tiene que hacer trámites, ir a los bancos y a las cuestiones públicas, se empiecen a vacunar. Y que mucha gente joven, porque la mayoría, hay muchos internados de 40 años, ya no es la misma cuestión que hace un año atrás donde había personas de más de 60 años, 70 años. En este momento son jóvenes, pero ahora están pidiendo la vacunación. Y también es un poco disminuir la cantidad de pedidos de hisopados por las dudas. ¿Por qué? Porque también para viajar están pidiendo el pase sanitario, ¿no es cierto? Para viajar tenés que tener un hisopado de 72 horas antes y después te hacen el segundo, te dejan viajar. Y esto es muy importante saberlo. Entonces, las cepas, hasta tanto en el mundo, no se vacune a todo el mundo, porque en África tienen, por ejemplo, una cantidad muy mínima de vacunación. ¿Y por qué? Tienen mínima porque además no pueden comprarla, porque en realidad hay una cuestión que se llama patentes, que son los laboratorios cuando hacen una vacuna, y si no se liberan las patentes para que todo el mundo pueda llegar a las vacunas, va a ser muy difícil que este bichito no se siga cambiando de traje para seguir avanzando. Entonces, en cada municipio, estamos aquí en San Martín, por eso les cuento que además uno puede tener un montón de números para saber cómo conectarse, porque cuando uno se enferma, también es necesario que nos podamos evaluar, que algún médico nos vea, algún equipo de salud. Y está sucediendo que hay muy pocos y que necesitamos tener este contacto permanente. Entonces, hay números de teléfono, funcionan de lunes a viernes en todos los municipios, números específicos para COVID. Bueno, que te atiendan después, hay que ver, ¿no? Qué números están ocupados, qué números pueden. Pero esto es lo que sucede en general en este momento con el COVID. Y se supone que va a aumentar más, y vámonos a ver en otros países lo que sucede, y verán que
que están cerrando fronteras en Sí. Europa, que Italia está atestado de casos, más de 300.000, igual que Francia y que Alemania, que están haciendo lo del pase obligatorio, que en algunos países, que hoy en Bolivia ya estaban planteando que las clases debían ser de vuelta no presenciales, y una serie de medidas, porque realmente es terrible. Pero esto, si hay algún economista, sería buenísimo escuchar, porque hay una cuestión salud-economía, y entonces se plantea, si paramos todo, ¿y cómo hacemos? Yo creo que por esto es que una de las cuestiones de esta nueva versión de cómo aislarnos o no aislarnos o ir a trabajar asintomático, y que si tenés las 3 vacunas te podés ir a trabajar, creo que tiene que ver también con todo esto, porque además hay que sobrevivir, ¿no es cierto? Llevamos 2 años ya de esta pandemia. Y la verdad que tratamiento y estudios de investigación para frenar todo esto hubo muchísimos, y hay muchísimos en marcha, y sabemos que por el momento lo que más funciona son las vacunas. Por supuesto que en tratamientos en pacientes con sintomatología se sigue usando los corticoides, la internación en caso de pacientes con patología a nivel respiratorio y etcétera. Sí, ahora te doy, hay 2 palabras, creo, no sé si alguien puede coordinar quién quiere hablar. Está Sí. Hugo En levantando la este caso, mano. Hugo solamente. Simplemente esto, Jorge, ¿qué te parece si la presentás a Amelia? Porque como Sí, ingresó gente nueva, viste, que sepan que esto está grabado desde el principio porque se perdieron una parte interesante y que lo vamos a ir pasando a través del Círculo Periodista cuando vos puedas cortar los videos y armar todo lo que haces habitualmente. dale, Hugo, no hay ningún problema. Es como que ahora recién entró justamente la secretaria del Club de Leones de Villalín Centro, donde pertenece Amelia Franchi. Bueno, le damos la bienvenida a todos ustedes. En este caso es un conversatorio realmente de la doctora Amelia Franchi, que tiene que ver con varias entidades. Por un lado, el Círculo de Periodistas de General San Martín. Amelia es la vicepresidenta del Círculo de Periodistas de General San Martín, en especial y evidentemente especializada en periodismo científico y médico. Y después también son 2 clubes de leones, en este caso el Club de Leones de San Andrés, que es representado en este caso por Hugo Fracaro, y el Club de Leones de Villa Lynch, que justamente ahora ya está Elena, que es la secretaria del Club de Leones. Le doy la bienvenida a varios de ustedes y les cuento, Oscar Vieto, por ejemplo, es Córdoba, creo, si no mal recuerdo. Lo tenemos a Talabán, que tiene unos colores ahí atrás muy lindos, con una lucecita de colores, y gente de todos lados. Así que bueno, estamos casi en todo el país. Amelia está en Costa del Este, y bueno, es una manera de continuar adelante. No, vos No seguís en San Amelia Martín. Franchi, no Amelia Franchi. No, Amelia, la que está ahí en remerita. Bueno, y ahora sí, continuamos, muy interesante hasta ahora Bien. la charla, y sé que luego se va a abrir una serie de La preguntas que idea es es muy importante. comunicar lo más Continúa. simple posible a la población en general cuáles son las cuestiones que tenemos que tener mucho cuidado, porque si ustedes miran alrededor, ven que va la gente a eventos, fue lo de Charly García, se hacen cortes, y la gente está sin barbijo muchas veces, o están sentados, o están en conjunto a menos de 2 metros de distancia. Y esto hizo que realmente aumentara terroríficamente la cantidad de infectados. Hoy volvemos a tener un récord terrible, ¿no? De 139.000 infectados. El tema es ver qué hay que hacer. Hay que seguir, por supuesto que sí. Por supuesto que las medidas de cuidado son distancia de 1,5 metros a 2 metros, barbijo colocado, y ventanas abiertas si estamos en un lugar cerrado, cuidarse en todo esto y fundamentalmente las vacunas, primera y segunda dosis, y si la segunda dosis fue dada hasta 4 meses hacia atrás, hoy tenemos que darnos la tercera dosis. De esa manera podemos ir avanzando. Si miramos al exterior, nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo en otros lados. Estados Unidos no tiene ya lugar a nivel hospitalario para internación. Ya está completando casi completamente sus camas de internación. Y esto es grave. O sea, Ni personal, Amelia, porque hoy hablaban de que no tienen personal. no hay personal, pero no te creas que acá en Argentina te sobra el personal, porque justamente como hay muchos casos, hay muchos positivos, hay muchos contactos estrechos que están en aislamiento. De esa manera,
el hospital cuenta, los hospitales, los lugares de atención, cuentan con menos de la mitad de la gente. Y no te olvides de contar 2 o 3 cositas más, que la gente está de vacaciones, o por lo menos merece tomarse una semanita de vacaciones, que hubo, y voy a aprovechar este medio para contarles que en estas últimas 3 semanas, aumentando la cantidad de hisopados, aumentando la cantidad de trabajo, aumentando la cantidad de internaciones, aumentó la violencia hacia el equipo de salud. Y aumentó la violencia hacia el equipo de salud, por ejemplo, golpeando y lastimando al secretario de salud del partido de Lavalle, golpeando a una médica que estaba hisopando porque no tenía más reactivos para seguir hisopando, en Pacheco, y así sucesivamente, rompiendo los lugares porque además diciendo palabras como, si no querés estar 24 horas no trabajes de médico. Estas agresiones que tienen que ver también con la situación general, con la angustia, con no saber qué hacer, con que no sé si quedarme o no quedarme en mi casa, si me van a internar, tiene que ver con que se muestran estas violencias terribles que me parece que deberíamos empezar a charlarlas, a resolverlas, porque los médicos también, los médicos y el equipo de salud, y con esto no quiero poner cuestiones de salario, pues no sé si ustedes saben que no se ha aumentado a los médicos, que no le han, que es único de los pocos países que los médicos hacen 24 horas de guardia, y yo me pregunto si alguien puede estar 24 horas despiertito mentalmente para ver un paciente a cualquier hora, ¿no? Y que también hay agotamiento, estrés y burnout. Le llamamos burnout a aquellas cuestiones que tienen que ver con el cansancio, con el agotamiento y con el calor que hace, piensen, con los trajes esos que tienen de astronauta para poder atender, para poder no contagiarse, ¿no es cierto? Todo es muy difícil y creo que todos estos elementos que estoy dando son muy importantes para que los veamos de a uno y en conjunto, porque si no nos unimos como sociedad, no vamos a poder resolver algunas cosas. Por eso creo que la comunicación a la población es muy importante, el acompañamiento en todo esto, y que juntos vamos a poder lograr cuestiones como estas, ¿no? Cuestiones como la de cuidarnos y la de saber que estamos todos agotados y que necesitamos entender que la vacuna hay que dársela. Por supuesto que esto lleva al tema, por un lado, del pase sanitario, que mucha gente está en contra, pero yo me pregunto, están los que no quieren vacunarse, ¿no? Los que se llaman antivacunas. Me resulta un nombre muy medio agresivón, pero bueno, en realidad son el derecho del paciente a decir no me quiero vacunar. Pero es como cuando, a ver, yo no puedo plantear que no me voy a vacunar porque yo no quiero, pero si yo no pongo en riesgo a otro, pero cuando es una cuestión de salud pública, entonces necesitamos ver que no le hagamos daño al otro. Y cuando hay un riesgo a terceros, entonces tenemos que modificar la situación. Por eso en muchos países se está planteando si va a ser obligatoria la vacuna. En nuestro país lo que hacen es frenar la entrada de las personas a los distintos lugares, que es el pase sanitario, con lo cual aumentó bastante la vacunación. Esto lo podemos discutir todo el tiempo y podemos decir también, ¿será la vacuna un negociado para determinadas personas y no hacen efecto? ¿Será que me pusieron un chip con la vacuna y entonces me van a saber todos mis... son todas cuestiones que se han hablado. ¿Será cierto que todo lo que dicen de tal o cual medicamento, si me lo tomo, me va a hacer bien? Eso tiene que ver con la comunicación. Y la comunicación debe ser clara, concreta, concisa, y no debe dar ningún tipo de situaciones especiales al respecto. Y con esto quiero decir que no puedo decir que tal o cual medicamento hace bien o me tomo. En algún momento en algunas farmacias no había más vitamina C, porque se sabía o se dijo que la vitamina C mejoraba y cuidaba el cuadro de que te puedas enganchar COVID. También se habló de la ivermectina, que en este momento se hizo un trabajo y bueno, se utilizó como uso compasivo y no como medicación. Pero los trabajos de investigación que hay, hasta ahora, después de 2 años, sabemos que la vacuna es efectiva, que los antígenos que se hacen son efectivos. Ahora bien, si no vacunamos, como cuando pasó con la... ¿Ustedes recuerdan la época de la polio?
¿Alguien de ustedes estuvo en la época en que las personas, alguien hay mayor de 60, donde nacían los chicos y tenían polio y tenemos un montón de personas que tenían que ir a lugares que... La parálisis, ¿cómo se paró esa cuestión? ¿Qué es lo que frenó y pudimos lograrlo? La viruela, el sarampión que hace 10 años que no tenemos en Argentina por la vacuna oficial. Somos uno de los pocos países con tantas vacunas oficiales. Pero este COVID hizo que nos olvidemos de estas cosas y que muchos chicos y adultos no se estén vacunando con las cosas básicas. Por ejemplo, las vacunas del sarampión, de la rubiola, ese que es el calendario oficial, también tenemos que insistir y tenemos que saber también que hay enfermedades que no son COVID y que si seguimos ocupando las camas y llega un infartado, ¿y quién lo va a tener? ¿Y dónde lo vamos a poner? Un infarto, una fractura, un accidente. El mundo continúa y las patologías están. Y el miedo está que yo vaya a algún lugar y no me puedan atender como está sucediendo, ¿o no? ¿O no les ha pasado a ustedes de tener que ir a una guardia, de cualquier... Ustedes saben que la salud es pública, privada, con obra social, está, digamos, de esta manera dividida. En cualquier lado, yo les pregunto si van a alguna guardia y los atienden enseguida, o hay personal, ¿no? Entonces, si esto no lo resolvemos entre todos, me pregunto, ¿cómo vamos a hacer más adelante? Estamos en verano. En el invierno de Europa están estallados, Estados Unidos está estallado. ¿Qué va a pasar acá en marzo? ¿Cómo deberíamos actuar todos para poder mejorar esta situación? No sé, esto por un lado, y si a esto le agregamos que hay un calor mortal y que ustedes saben la cantidad de pacientes que están consultando porque les ha tomado el golpe de calor, que hay que cuidarse, hay que hidratarse, mayores de edad, que no se hidratan, que transpiran, que se les cortó la luz, que no tienen cómo poder pasar ese momento. Bueno, tenemos que tener idea de todo esto, hidratarnos, y si se cortó la luz, un buen sistema para no deshidratarse y no tenemos ventilador, es una toalla mojada y taparse con la toalla mojada, que eso hace un cambio de temperatura y la hidratación permanente. Pero todo esto sumado, ustedes fíjense cómo se ha cortado la luz, porque claro, es una cosa que esto tiene que ver con el medio ambiente y con el arquitecto Lema, que bien sabe de todo esto, de las situaciones que estamos pasando, ¿no es cierto? Y de los incendios que hay. Sí, haciendo toda una suma, porque salud no es solo las enfermedades. Salud es tener los lugares donde vivimos, el medio ambiente, todo lo que nos rodea, los agroquímicos que nos hacen daño, todo de alguna manera tiene que ver, y más que nada el medio ambiente también, con respecto a la salud. Por eso pienso que debemos considerar esto pensando que si la vacuna es lo que funciona y hay personas que no se quieren vacunar, todo lo que tenemos que hacer es acompañar a esas personas, explicarles, charlar y hacer mayor comunicación a nivel poblacional explicando este tipo de cosas. No sé, corto acá si quieren para hacer las preguntas que quieran. Claro, ahí largamos un poquito a preguntas. ¿Qué te parece? Largamos a preguntas porque en realidad y está a consejos. El paso sanitario, están las vacunas, creo que hemos tocado todos los temas, me parece interesante si alguien quiere preguntar al respecto. Amelia, viste que hicimos un punteo dentro del flyer que mandamos, claro, con un montón de cositas que eran, viste, o sea, exacto, hablamos de mutación, hablamos de un montón de cosas, viste, que podemos, o sea, en base a eso ya empezar a sacar esas dudas que todos tenemos, viste, porque la TV y todos los medios, qué sé yo, explican, pero explican siempre por encima y todo se va para otro lado. Con palabras difíciles. Claro, ¿viste? Entonces, directamente enfocarnos en esto lo que necesitamos saber, porque hay mucha desinformación cada vez más grande, a pesar de tanta información que tenemos todos los días, pero gente que conozca el tema. O sea, yo digo, vos hablabas recién de antivacunas, de un montón de cosas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos a las personas que tienen conocimiento, exacto, y en el caso nuestro, por eso estamos siempre cerca tuyo, preguntándote y consultándote, porque consideramos que tu trayectoria hace que uno tenga confianza. Entonces, si tuviéramos que encontrarnos ante un problema
que fuera adverso a lo que se está diciendo, vos nos los dirían. Como amiga, como conocida, como parte del grupo que nosotros frecuentamos, nos dirían, ¿no? esto no conviene, como siempre lo haces, esto es así, esto es así, o sea, bueno, eso es lo que queremos que nos expliques. Yo creo que lo del pase sanitario es fundamental para pensar Bueno. por qué se hizo, y además pienso que tenés que tener esto que se sigue diciendo, hay que seguir lavándose las manos. Lástima que no puedo pasar ese videíto, pero si lo pueden pasar es muy Sí, cortito ahora vamos a y tratar. plantea claramente plantea cómo cuidarse. El barbijo es naso, mento, boca, no es acá bajito, porque entra por las vías nasales. Cuando uno anda por la calle y tiene que estar con el barbijo bien puesto, y cuando uno llega a su casa, debe lavarlo, sacarlo, tirarlo, o lavarlo con agua y jabón, lavarse las manos, y todo lo que ingresa a la casa tiene que ser desinfectado. Todavía seguimos con todas estas cuestiones. Y creo que es lo más importante. Entonces, lavado de mano, el barbijo, la distancia, y si yo tengo a alguien que me dice, tengo síntomas, tengo que calcular lo siguiente. Yo estuve con esa persona cuando 48 horas antes de que empezó con los síntomas, y si compartí el mate, estuve a menos de 1,5 metros, estaba sin barbijo yo, estuve más de 15 minutos, entonces soy contacto estrecho, si hice todo eso. Si en cambio estuve con el barbijo puesto ambos, es muy difícil que uno se pueda llegar a contagiar. Claro que si yo con el barbijo puesto le toco la cara, lo abrazo, lo beso, por más que tengamos barbijo, me estoy contagiando. Entonces, todas estas medidas son fundamentales para seguir avanzando. Amelia, va la pregunta de Imagínense. Ricardo Talabán, si querés. ¿Te parece? Hola, Talabán, ¿cómo estás? Dale, a ver, ¿Cómo Ricardo. estás? ¿Se me Muy escucha? bien. Sí. ¿Se me Se te escucha? escucha bien. Sí, sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctora, por toda esta información. Bueno, como saben, yo tengo más de 25 años en los medios de comunicación y represento al Club de Leones de General San Martín. La pregunta es la siguiente. Nosotros que estamos en los medios de comunicación, yo estoy viendo que últimamente ponen como zócalo la cantidad de infectados, ¿no? Y chiquitito la cantidad de personas fallecidas. La pregunta es la siguiente: esa información de la cantidad de miles de infectados, ¿esto es a modo preventivo? Y mi pregunta es, ¿no genera también un poco de miedo, de incertidumbre, el informar constantemente la cantidad de infectados? Yo preferiría, digamos, como estamos haciendo ahora, el uso del barbijo como corresponde, el no uso del mismo mate, no compartir el mate, etcétera, etcétera. Pero tampoco quiero que la gente viva asustada, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, me sirve esto a modo de prevención, me voy a cuidar, cuido a los otros, pero también pienso en aquellas personas que están emocionalmente medias bajas, y esto no les genera más miedo, digamos, ese número de todos los días constantemente ponerme tantos infectados, tantos infectados. Yo creo que me parece que habría que hacer otro tipo de campaña, por lo menos como comunicador, me parece a mí. No sé si estoy en lo cierto, doctora Amelia. Sí, te contesto un poquitito. Mirá, vivimos en la incertidumbre, como dice siempre Manrique, que anda por ahí. Sí, estamos en la incertidumbre porque no tenemos muchas cosas ciertas. Y es permanente, porque terminás de ver una cepa y de repente aparece otra. Esta se contagiaba cada 8 días, de repente a los 3 días hay millones y millones. Entonces la incertidumbre está, pero dentro de esa incertidumbre tenemos cosas concretas que tenemos que hacer. Entre estas que vos decís, la del barbijo, la de la distancia, la de cuidarnos. Y por el otro lado lo que vos planteás es esa angustia que puede producir un número. Primero que el número, tenemos que pensar que es la cantidad, lo que tenemos que saber es qué cantidad se hisopó para que me dé ese resultado. Entonces lo que tengo que saber es el porcentaje
de infección de acuerdo a la cantidad. Entonces, si a mí me da un 68%, un 60% de infección dentro de todo lo que hice, quiere decir que 6 de cada 10 se están contagiando en nuestra población. Que más de uno, que somos 2 y hay uno que va a dar positivo. Esto es muy importante de saber. La cifra lo único que sirve para decirte cómo vamos aumentando cada vez más la cantidad de infectados. Esto puede producir, como decís vos, una angustia, una decepción, o producía más decepción y angustia cuando se nos morían los pacientes mayores en los hospitales, solos en la habitación porque no podía entrar nadie, porque nadie los podía cuidar, porque no podían hablar con su familia, porque entraban a la terapia solos y morían solos. Y entonces a partir de ahí que se empezaron a hacer las vacunas y empezamos a hacer consentimientos informados para que alguien sano pueda curar a esa persona, pueda estar con esa persona y cuidarla. Esas eran angustias terribles que hemos vivido el año pasado el equipo de salud. El ver la angustia de estar todos los internados solos, pero solos de toda soledad. Esa angustia de saber que estaba muriendo gente. Entonces, a mí me parece que la cifra no tiene que afectar tanto a la gente, es saber que estamos cada vez más para que uno tome la precaución de decir, me tengo que cuidar, tengo que hacer esto, me tengo que vacunar porque hasta ahora es lo único que existe como cosa positiva, y tengo que cuidarme, que no entre nadie, que no hagamos fiesta de más de 10 personas, que si estamos adentro abramos las ventanas, que esto sepa la gente, cómo cuidarse, y que aquellos que tienen 3 vacunas ya están mucho mejor y con una disminución total de tener una patología, no que no vayan a tener COVID, sino que sea leve o moderada las acciones que tengan y que no terminen internados o en la terapia o con decisiones terribles, si llegábamos, que por suerte en algunos lados se llegó, pero no acá en la provincia, en tener que decidir si tengo 2 respiradores, claro, a quién le pongo uno. Eso fue terrible, eso fue angustiante, lo hemos vivido en forma terrible todo esto. Ahora eso ha mejorado muchísimo, con lo cual me parece que lo interesante de la comunicación es plantear cómo cuidarnos a sabiendas de que además, si vamos a tener algo, va a ser leve o moderado, a sabiendas de que nos cuidamos entre todos, utilizamos todos estos medios y vamos a poder ir para adelante. Y me parece que lo de la cifra Amelia, no sería tan importante, dale. ¿no? Mi opinión Amelia, personalizada. Amelia, hay 2 preguntas más. ¿Listo? Bueno. Ricardo, gracias. Gracias. Bueno, Fernanda Abdala y después Mónica Chiarol, si quieren. Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo están? No, quería decir algo de la comunicación, que recién hablaban de cómo comunicar el tema de los infectados, de los hisopados y demás. Yo creo que también es muy importante comunicar los recuperados, ¿no? Claro. Me parece que en esto de no generar miedo en los vecinos o en los lectores o los televidentes u oyentes, de acuerdo a donde estemos comunicando, me parece que es importante primero decir la cantidad de hisopados, la cantidad de contagiados, la cantidad de recuperados siempre, y ahora hacer mucho hincapié en que, por ejemplo, hace 3 semanas que en nuestro distrito no hay fallecidos por COVID. Entonces digo, por ejemplo, me parece que esto es lo importante a comunicar, ¿no? Nada, era una mínima intervención porque lo mío es la comunicación, por eso. Sí, mirá, Fernanda es la directora. Dale. Estaba buscando porque hoy apareció en todos los últimos, digamos, cuando tenés la información fehaciente, dice cantidad de infectados, cantidad de fallecidos, cantidad de recuperados. Lo dice todas las veces en la información. Yo creo que las personas, si te fijás, inclusive uno mismo, mira siempre cantidad de infectados y fallecidos. Es muy raro que la gente sepa o repita qué cantidad de recuperados hay. Esta es una realidad, ¿no? Pero me parece muy importante lo que decís, la comunicación creo que es básica para que todos podamos avanzar en este tema, ¿no? Nunca vivimos una pandemia. Bueno, hemos tenido, no fue una pandemia, pero hemos tenido estas infecciones con la gripe aviar en el 2009-2010, que fue bastante complicada, ¿no? Pero bueno, fuimos pasándola.
Sí, Y sí, sí, realmente creo que debemos comunicar cada vez más y con más fuerza y con más ánimo y con ganas de decir las cosas para que sigamos avanzando. Así que estoy Amelia, totalmente de acuerdo con dale, Oscar. tenemos dos preguntas, Mónica por un lado y Oscar después. ¿Querés vos, Mónica? Te saco el mate que estabas tomando y vamos para adelante. A ver la No pregunta. estarás compartiendo el mate, Mónica. Solitas. Después, Amelia, ya lo pasé a Hugo para que pase el video también. Pero primero vamos a Mónica, a Oscar, y después pasamos el video que vos querías Dale. pasar. Es un Dale, video muy Mónica, chiquito, pero muy, muy simpático. dale. Activate el micrófono, Mónica. Y decinos de dónde sos, dónde estás. Buenas noches, soy de Ciudad Evita, del Club de Leones de Ciudad Evita. Ya. Quería saber, Camodeca. sí, tengo mi hijo con COVID positivo ayer, no tiene ninguna vacuna y quería saber cuáles son los síntomas de alerta como para tener que llamar a una ambulancia si es necesario. Bueno, hasta ahora Bien. tiene fiebre y tos seca, ¿Qué nada edad más, tiene tu hijo? 36. ¿Y tiene alguna patología de base? No, No. Sin vacuna debe estar aislado y con los síntomas, ya le dio positivo, y con los síntomas que tiene que controlarlo cada 24 horas y fijarse si empieza con tos seca, con temperatura, con dolor de cabeza, con dolor muscular y se siente que su tos aumenta, es necesario hacer una placa de tórax y una rutina de sangre, ¿sí? ¿Por qué? sí. Porque aún siguen estando las neumonías bilaterales o neumonías por el COVID. Este Omicron no dio tantas neumonías, pero sí da mucha diarrea como síntoma o también falta de olfato, pero no es la única cepa que está funcionando por ahí dando vueltas, con lo cual puede ser perfectamente un delta. Entonces, con tos seca, irritativa y síndrome febril, 24-48 horas se debe, primero que debería estar controlándose desde el municipio en donde estás, de cada 24 horas con gente del municipio o de su obra social. Pero si no te controlan, a las 24 48 horas, desde el punto de vista clínico, debería estar haciéndose una placa de tórax para descartar cualquier patología a nivel pulmonar. También puede pasar que como es joven, que tenga 2 días de temperatura, y vos lo vas regulando eso, vas viendo. Si mejora la temperatura, mejora los dolores, mejora todo, uno lo mantiene estrictamente en aislamiento. Y después, por supuesto, plantearle que cuando le den el alta, a los 15 días del alta, o sea, a los 28 días del positivo, lo ideal es vacunarse, que es otra de las preguntas que se hacen. ¿Cuándo me vacuno? Si tuve COVID. Entonces es a los 28 días del inicio del hisopado. No sé si con eso llegaste a algún, te sirve lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero hay que ver el paciente llamó en al sí 148 y no lo tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo? Llamó al 148, al 148 llamó, está llamando desde hoy a la mañana y no lo atiende nadie. No tiene obra social. Escuchame una cosa. Bueno, perfecto. Vos al municipio donde estés tienen que estar los números. Y si no, llamás al 911 y les decís, no me están atendiendo desde el COVID, porque hay números, 140, 148. Y si no sé de qué municipio sos, pero tiene que haber un número COVID. Yo ahí tengo los números, por ejemplo, de San Martín, todos los números COVID para llamar. Pero si no, vos llamás al 911 y le decís que necesitas que te comuniquen con los de COVID. ¿Entendés? En todos los municipios hay un centro de COVID en los municipios. Si no tiene obra social, tenés que recurrir al municipio. Y si no, al primer hospital que tengas en la zona, no sé dónde vivís. ¿Dónde estás? Ciudad Evita. Yo vivo en Ciudad Evita, pero él vive en Esteban Echeverría. Igual, contactate con los clubes de leones, seguramente, sí, tenemos contacto seguro. Tiene que contestar el municipio y tienen que hacerle el control diario, llamarlo, preguntarle cómo estás, cómo te sentís, qué tenés, si tenés algún síntoma más o menos, y entonces ahí tiene que concurrir, ahí le dice que concurre al primer hospital más cercano o a centros de atención primaria, los CPA, para que puedan hacer el control del paciente. ¿Sabes? Bueno. Y si él mejora, son 10 días de aislamiento. Sí. Mejora. Y después, bueno, plantearte que la mejor opción es la vacuna, o no, no sé por qué él no está vacunado. Porque no quería vacunarse.
Sí, claro. Jorge, Dile que no va a Fernanda poder ir a también pasó bailar, lo no va a poder ir a ningún fútbol, agarrarlo como dice No, Laura. Sí, está ahora casado solo. y está casado y tiene una nena de 6 años que tampoco la quiso vacunar. Tampoco la quiere vacunar. Claro, Ay, una máquina. bueno, Así este que él tipo está de en una habitación, cuestiones, él está en una habitación y la nena está con la mamá en la otra, sí, Claro. pero pero igual son están en la misma casa. convivientes, y si son convivientes que han estado juntos 48 horas antes de que empiece con síntomas, ya es un COVID positivo para toda la familia y deben aislarse todos. De cualquier manera, Ah, dentro bueno, de la casa no deben utilizar ningún elemento, ni mate en conjunto, estar con el barbijo, o sea, por las dudas de que alguno no se haya infectado. Pero por ser conviviente se lo considera COVID positivo. Si le dio positivo a él y ellos convivieron 48 horas antes, todos en la misma casa, ni siquiera se tienen que hisopar, ni la nena ni la esposa, porque son COVID positivos. Claro. bueno, muchas gracias por la información. No, por favor. Gracias, Mónica, muy útil tu pregunta, en serio. Gracias. Fernanda quiere como hacer una repregunta y después tenemos a Oscar. No Dale. sé quién de los dos primero. Creo que si es una No, repregunta, dale. Fernanda. me quedó la Ah. manito de antes, así que Ah, le iba a listo. lanzar. Oscar, vamos con vos, dale. Bueno, muchas gracias, Jorge. Desde Córdoba, soy Las Oscar- Varillas. Soy Oscar Desde Vieto de Las Córdoba, Varillas, Córdoba. Están en el horno en Córdoba, Eh, te cuento. Es terrible. 43 hoy. Bueno, En el horno de en ambas este, cosas, del COVID y sí. del calor que hace. en este periodo estoy de gobernador de distrito, del distrito 1. Y bueno, estamos complicados con este bichito, ¿no? Yo creo que nos hemos relajado mucho. Cuando hemos tenido las otras cepas, yo creo que la gente más grande, por ejemplo, se ha preocupado mucho y se cuidaba mucho más, por ejemplo, que ahora. Como se vio que esta cepa, el Omicron, es más leve, y yo creo que fue por causa de las vacunas, que ya está, hay mucha gente que estamos vacunados. Y la gente se ha relajado mucho. Veo más que todo en los jóvenes de aquí de Las Varillas, que es un pueblo de 22.000 habitantes. Han salido 3 colectivos de excursiones para viaje de estudio, Bariloche y otros, y vinieron todos infectados. Claro. Yo creo que es muy falta alguna organización, ¿no es cierto?, de hacer campaña con los jóvenes, me parecería, porque los jóvenes como que se relajaron y siguen la vida como venían antes, y todas esas reuniones y todos los recitales, que va una cantidad de gente impresionante. Después, a los 3 o 4 días después de esas reuniones, cada vez estamos más complicados. Y lo que veo muy positivo, por ejemplo, mi hija trabaja en una farmacia, en un hospital, y estuvo 2 años que no ha tenido ningún problema. Y en esta primera quincena fue a un lugar de la sierra, y ahí es como que se relajaron, los chicos no usaron el barbijo y ahí se infectaron. Y están todos infectados. Yo creo que el barbijo es una de las principales cosas que tenemos que seguir utilizando. Yo creo porque eso nos para el contagio, ¿no? Seguro. Yo te comento algo. Para los jóvenes, yo creo que lo que se está implementando es esta historia del pase sanitario, que no pueden ir a bailar, no pueden ir a fútbol, no pueden, si no tienen el pase sanitario. De esa manera creo que se van a poder vacunar, ¿no? Que es lo único que tenemos como herramienta en este momento. Sí, sí. ¿Sabes? Así que, sí. pero es cierto, muy buena la iniciativa. iniciativa. Si muy ves la muy costa, buena la ves Mar iniciativa del esa. Plata, si ves Mar del Plata, la costa, que lo pasan por todos lados, Sí. es impresionante la cantidad de gente, Claro. y hay uno al ladito del otro, ¿no? Entonces, bueno, y nadie decimos con es barbijo, muy importante, muy ¿no? Y importante. nadie con barbijo. Ese es el problema. Claro. No tenemos. Y otra de las cosas, nos falta mucha cultura social, porque hay muchos que están infectados, saben que están infectados y salen a la calle lo mismo. Exactamente. No les importa si les infecta a otra persona.
en Argentina somos una mezcla de raza, ¿no es cierto? Venimos de inmigrantes de todos lados, entonces es como que no tenemos dentro nuestro esa cultura que nos hace falta, ¿no? Bueno, está bueno, pero Oscar. hay que seguir luchando. Pues sabés Sí. que cuando vos decís esto, yo siempre donde veo un problema veo una oportunidad. Así que es fundamental que los leos tengan ya un buen afiche para concientizar a todos los jóvenes, y nosotros los leones empezar a hacer una campaña. Mañana mismo la estoy armando en serio con varios clubes de leones, que digan, bueno, ponete el barbijo y que estén todos los negocios en todos lados. Excelente, excelente tu reflexión. Y bueno, seguimos un poco de la mano de Amelia, que nos siga dando los consejos necesarios. Bueno, muchas gracias, Amelia, por todo. Muy importante. Por favor, si quieren pasamos ese videito que me parece muy lindo para que lo podamos transmitir, viralizar de alguna manera. En esto vamos a contar que hicimos un milagro, porque mientras tanto Hugo me lo estaba pasando por otra línea y yo les dije, ya está todo listo. Bueno, vamos, hacemos un poquito de silencio, esperemos que corra, va para adelante. Hola, ¿cómo estás? No me extraña tu imprudencia. Como no crees en el virus, comentas con tus amigos que este cuento no es verdad. Hola, ¿cómo estás? Ya sé que no crees en nada. Tú sigues en la jugada, tomando whisky, cerveza, parranda, mujer y ron. Yo soy el coronavirus, fui creado por los chinos, yo soy un virus mortal. Y por eso estoy contigo, tu ignorancia ha permitido que me pueda propagar. Hola, ¿cómo estás? Hoy alabo tu imprudencia. Es un gusto estar contigo. Yo soy el coronavirus y hoy te quiero contagiar. Dios mío, perdónanos porque no saben lo que hacen. Excelente, muy bien, ¿eh? Creo que muy está gráfico, claro. Muy bien, muy gráfico. Es muy gráfico, ¿no? Muy lindo. Y es de UNICEF. Por eso también aprovecho para decir que los niños mayores de 3 también tienen que vacunarse. Está aumentando muchísimo la internación en niños. Hay lugares en el hospital de niños, está casi llena la internación en niños con COVID. Y es porque no están vacunados también, ¿no? Así que creo que la comunicación es básica para que sigamos avanzando en todo esto. Y bueno, excelente, Amelia. Al que no se quiere vacunar, no hay que, digamos, discriminarlo, sino muy por el contrario, hablarle y charlar, tratar de convencerlo, explicarle. Y a los jóvenes, como decía nuestro compañero, a los jóvenes tratar de ver qué es la mejor manera de poder hacer determinadas cuestiones. Se suspendieron todos los viajes a Bariloche y todos los viajes de egresados. Y vamos a ver qué es lo que pasa en marzo, ¿no? Así que bueno. Jorge, Alicia quiere hacer una pregunta. ¿Quién? Alicia. Alicia, ¿dónde estás? Alicia. Ahí está. Mi nombre es Alicia Argentino y soy león del Club de Leones de Loma de Zamora, Distrito 5. Mi pregunta es, en la frecuencia en que se dieron, nosotros, mi esposo y yo, Alberto, tenemos las tres dosis, pero no con la frecuencia que debería ser, por eso quiero consultarle. La primera nos la dieron el 27 de marzo y fue el Sputnik. La segunda, el 10 de julio, también es Sputnik. Y la tercera, el 4 de enero.
que no fue Sputnik, sino fue Pfizer. Quiero saber si está superado de julio a enero los 5 meses. Bueno, usted está bárbara, tiene Bien, sí. las 3 dosis, o sea, tiene las 2 dosis y se dio la tercera dosis a más de los 4 meses, entre los 4 y los 6 meses de la segunda dosis. Está totalmente cubierta en cuanto a lo que llamamos vacunación completa. Y es más, de acuerdo a algunos estudios que se han hecho, se ha comprobado que darle de distintas vacunas aumenta más la cantidad de inmunidad que nos da. Por ejemplo, las 2 Sputnik más una AstraZeneca o la que tenga más una Pfizer, se ha demostrado que aumenta la inmunización que nos produce. Así que usted está perfecta. Por el momento, nosotros estamos con 3 dosis. En Chile están empezando a pensar en la 4ª dosis. Vamos a ver qué es lo que sucede de acá en más, pero está cubierta, por lo menos, si calculamos que la otra nos duró entre 4 y 6 meses de la última dosis, por lo menos hasta abril estamos bien, salvo que aparezca alguna otra cosa científicamente hablando que nos permita decir, no, con todas estas tenemos más de 6 meses de inmunidad, ¿no? Así que... Con las 2 primeras dosis no tuve casi ninguna reacción, me dolía un poco el brazo nada más. Pero con la Pfizer estuve, pero re mal. Sí, no había lugar del cuerpo que no me doliera, tuve fiebre, tuve calambre. Sí, hay de todas las vacunas, todas tienen eventos adversos, leves, moderados, y algunos no tienen nada. La Pfizer ha traído como síntomas de eventos adversos el dolor en el lugar de la colocación, mucho dolor en el lugar de la inoculación, y ganglios, ganglios cercanos, ganglios axilares, fiebre, decaimiento y dolor muscular. Ha habido algunos casos de eso, pero todos en general, todas las vacunas pueden producir algún tipo de riesgo. Y con respecto a las vacunas, hay muchas, en Argentina se está dando 5 o 6, y mucha gente está muy angustiada o preocupada porque dicen, la AstraZeneca produce trombosis, y se escucha eso, ¿no es cierto? La realidad es que la AstraZeneca se ha visto en tantas personas, en miles de miles, claro que esa 1000 puedo ser yo, ¿no? Pero que puede llegar a producir una trombosis venosa profunda. El tema es que lo que se hace es que si hay alguna persona que ha tenido alguna trombosis o ha tenido algún tipo vascular o tiene una trombofilia, que es una patología hematológica, se hace un certificado diciendo que sería conveniente no darle la AstraZeneca. Pero así como le cuento esto, le cuento que todas tienen algún tipo de evento que puede ser potencialmente adverso, como cualquiera de las vacunas que nos damos. Hay todo un mito al respecto. Si me dan la Sputnik me están dando un chip, o el ADN, el ARN que me dieron, entonces dentro de 10 años voy a tener un trombo. Yo he escuchado las cosas más, digamos así, inciertas, ¿no? Que produce la angustia que da no saber bien. Pero yo les hago una pregunta. ¿Alguno de nosotros, cuando nos hemos ido a vacunar con la doble y la antitetánica, porque nos cortamos, o con la BCG, o todos los que se han ido a Brasil, que se dan la fiebre amarilla, que también tienen buenas complicaciones, han preguntado si era ADN, ARN, cuándo le hicieron, qué tenía, qué eventos adversos, se me va a hacer... Nadie. Miren, yo les cuento porque en mi hospital, hace 7 años atrás, logramos ser centro de vacunación de la fiebre amarilla. Y había colas impresionantes de personas que se van a Brasil, a África, y que la piden obligatoriamente. De todas las personas que se dieron la vacuna, absolutamente ni una preguntó de qué se trataba. Entonces yo a veces hago la comparación, porque está bien que investiguemos y evaluemos, pero ya, digamos, científicamente está comprobado que va bien la cuestión. Entonces, sigamos avanzando. Y con respecto a todo las vacunas que tenés, estás bárbara, quédate tranquila, que si seguís usando el barbijo, la distancia, y te cuidás con los elementos personales, no va a pasar nada, seguramente. Doctora, yo voy a su consultorio, ¿no? Y usted me receta un medicamento. ¿Yo qué hago? Voy a la farmacia a comprarlo. ¿Cómo? Usted me receta un medicamento. ¿Yo qué hago? Voy a la farmacia a comprarlo. Y lo empiezo a tomar al otro día.
no pregunto quién lo hace, por qué lo hace, para quién lo No, hace. en general es bueno preguntar, porque Está uno bien. tiene derechos del paciente. Los derechos del paciente está que el médico le explique para qué está cada cosa. Si yo te doy un medicamento, te voy a explicar por qué te lo doy y qué diagnóstico tenés. Y si vos me decís, no, pero a mí este no me gusta, que ha sucedido, porque uno puede tener, yo tengo que tener, digamos, la obligación de alguna manera, necesito decirte una alternativa de lo que te estoy dando. Está bien. ¿Me entendés? Entonces, me podés preguntar. Como podés no preguntarme, si no, mira, no prefiero no preguntarme nada. Si vos me decís que está bien, ¿me entendés? Así que... Por eso digo, Amelia, o sea, en la general, nosotros confiamos en el profesional que nos atiende y nos receta un medicamento, Claro. y asumimos eso como algo que ese trato. Por eso voy a un profesional, si no iría a preguntarle al farmacéutico. Claro, pero también existe esta necesidad de que el médico te cuente de qué se trata y por qué te damos tal o cual tratamiento. También sería bueno que te vea cuando venís, que te dé alcohol, que te fijes si tenés el barbijo y que te explique todo esto, ¿no? Porque es muy bueno explicar qué puede pasar si vos estás enfermo y qué es lo que sucede, cuáles son los síntomas. Eso es muy importante, la relación médico-paciente. Cosa que se está cortando mucho, Hugo. Se está cortando esta relación, porque el miedo, como planteaba Talibán en algún momento, ¿cómo es el apellido? Talibán, Ricardo. Igual es un Ricardo Talibán. Talibán. Planteaba eso, y bueno, la verdad es que uno necesita saber, porque es un derecho que uno tiene, ¿no? Totalmente. Y también, por ejemplo, si hablamos de derechos de los pacientes, bueno, podemos hablar horas, ¿no? Que es tan interesante y tan importante el tema, ¿no? Porque voy a hacer algo que yo no quiero, por ejemplo, cuando había orden de no reanimar, si yo no me quiero intubar, si yo no me quiero meter un respirador, y yo puedo decir, yo no quiero que me pase esto. Seguro. Y eso es la charla permanente de la relación médico-paciente, no tan importante en una consulta. Y no en una consulta de 5 minutos y hacer un recetario nada más. La real relación médico-paciente tiene otro valor, ¿no? Tiene Seguro. otra Se instancia. perdió bastante. Amelia, Sí. los síntomas, o sea, hoy tenemos con esta Omicron, estos síntomas nuevos. Que Se está viendo mucho las diarreas, las náuseas, los vómitos, el dolor muscular, el resfrío superior, moco como si fuera una gripe común, resfrío, a veces dolor de garganta y cefalea. Se ha visto muy poco falta de olfato, pero lo hay. Pero estas son las variantes distintas de que cuando teníamos un delta, ahí era la tos, la neumonía, la falta de aire, la oxigenación disminuida. Este es un poco la variante de esta variante. El que tiene diarrea, ¿qué hace? El que tiene diarrea empieza con síntomas febril, con diarrea, con náuseas, con vómito. Lo importante es empezar a tratar de hidratarse, porque si te deshidratás por la diarrea y por los vómitos, hay un montón de síntomas que aparecen. Entonces, lo primero es hidratarse. ¿Con qué? Con sustancias que contengan sodio o potasio. ¿Por qué? Porque lo perdés eso, el sodio y el potasio. ¿Y qué cosas tienen el sodio y el potasio? Lo tiene la gaseosa 7-Up o Sprite. Y el Gatorade también tiene mucho potasio y sodio. Uno trata de hidratar al paciente y de ver si calma con la dieta. La dieta actualmente de las diarreas no como nada y me tomo el tecito nada más. Las dietas de hoy en día tienen que ver con alimentarse con cosas que no produzcan más diarrea. Entonces, se hace toda una dieta específica, se suspenden todas las verduras, las frutas que sean menos manzana y banana, se da toda una dieta, digamos, que pueda estreñir, como que yo darle arroz, polenta, fideos, todo ese tipo de cosas, y suspender las verduras. Y eso teóricamente, como es un cuadro viral, si haces la dieta y te cuidas con esta diarrea, salvo que tengas mucha diarrea, entonces uno da medicación antidiarreica para cortarla. Pero en general en 48 horas puede llegar a pasar, y entonces uno va controlando los síntomas. Ahora, si tenés 40 grados de temperatura y tenés 20 deposiciones diarias, tenés que ir a una guardia porque te tienen que hidratar por vía endovenosa. Pero todo esto tiene que ver con la charla que vos tengas con cada uno de los médicos que te tienen que atender en caso de que tengas un positivo. Y muchas de estas cosas se pueden resolver telefónicamente hasta tanto no aparezca algún síntoma que a mí te diga, no, mirá, como le contábamos a Alicia,
que tenía que hacerse una placa de tórax y sigue con la tos, con la fiebre, ¿entendés? Todo tiene que ver con la evolución. Teóricamente, si en 48 horas los síntomas van disminuyendo, estás mejorando. Hay una cosa que se está viendo en la cantidad de pacientes con Omicron, y es que aparecen todos los síntomas muy rápido y también van mejorando. Con el Delta, con la Delta, sucedió que, y la Manaus también, sucedía que por ahí estaba con algún síntoma, ¿sí? Y al 8º día empezaban con tos y neumonía, o sea, como atrasando el proceso. Y no se está viendo tanto ahora, pero como diríamos, ¿no? Todo es incertidumbre, entonces no podemos determinar que esto es solamente así. Puede pasar todo en un porcentaje alto, como te cuento yo, y siempre está lo que no es lo común, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera. Pasadas esas 48 horas que vos decís... Llegan cuando te vacunas, están todos los síntomas del lado de atrás. Exacto. Yo por eso, cuando leí eso me quedé tranquila, porque a mí el malestar me duró 1 día y medio. Nada más. Claro, son 48, 72 horas. Sí. Más o menos. A veces la letra chiquita no la vemos, lo miramos nada más que de un lado. Te cuento que algunos pacientes han tenido, algunos, sí, los menos, pero han tenido hasta 1 semana de fiebre, ¿eh? O de dolor muscular de entre 5 y 7 días, pero lo más común es 48 horas y desaparece todo. Y a partir de ahí... Estás inmunizado. De ahí los 10 días de bien, aislamiento los tenés que cumplir. Son las preguntas que han mandado, me han mandado un montón de preguntas no me respecto a digas. eso, porque hay un montón de gente, ¿viste? Por eso estoy tratando, después para comentarlo, más allá que le vamos a mandar el video, pero gente que está con diarrea, ¿viste? Y dice, bueno, ¿y qué hago? Dice, son bueno, consultas que te están haciendo desde el otro lado. Por eso no pueden estar acá, no pueden estar en ese no, momento. pero Chiste fácil. Ahí, Chiste fácil, pues. Entonces tengo un montón de preguntas que fueron haciendo, ¿viste? Dale, contame. No hay problema. El otro que está, viste, con mucosidad, como vos decías, pero bueno, una cosa es tener una mucosidad permanente y otra es por la época, por eso hay un montón de cosas que se pueden confundir los síntomas y... Por supuesto, mucha gente niega el COVID diciendo, no, tengo un resfrío común, salgo y contagio medio mundo. La idea es que cuando aparecen estos síntomas, quedarse en casita, aislado, ¿no es cierto? Porque si no contagio, si salgo, cuidándome con todo, ¿no? Con los barbijos y demás. ¿Qué otra pregunta Perfecto. tenés? Yo quería hacer una pregunta. Mónica, dale. Yo tengo 2 dosis y no me citaron para la tercera todavía. ¿El esquema está incompleto? El esquema, si vos la última dosis, la segunda dosis, te la diste más de hace 4 meses atrás, ya no es la dosis completa. La dosis completa es o menos de la última dosis, de la segunda dosis, menor a 4 meses, y si superaste los 4 meses ya no está completo tu esquema de vacunación, te tenés que dar la dosis de refuerzo, y podés ir, porque ya en provincia de Buenos Aires, la tercera dosis con más de 4 meses de diferencia con la segunda, podés ir sin turno. Ok. Mi hija se dio la tercera hace 2 días. Todavía no se recupera. Tiene 21 años. Y se dio la tercera dosis, ¿y de qué le dieron? Tenía, las 2 primeras se dan Sinopharm y la tercera AstraZeneca. Y está con fiebre, con dolor, con molestia. Fiebre, dolor de cabeza, punzante. Entre 48 y 72 horas de evolución. ¿Y si sigue? Y si sigue, tenés que darle paracetamol, tenerla en reposo, y si no, ver cómo sigue. Pero en general, cuando son menores a 5 días, o sea que empiezan inmediatamente después de la inoculación de la vacuna, es directo el evento de la vacuna, no es otra cosa. Distinto es si vos te das la vacuna, dentro de 20 días te empezás con algún síntoma, tiene que ver con otra cosa. Pero si vos te vacunás hoy y empezás con molestias, dura en general entre 48 y 72 horas. Algunos le pueden durar 5 o 6 días, pero lo común son 72 horas. Mientras no se complique con 40 grados de temperatura, con algún otro proceso, espera y ya está. Ah, bueno. Gracias, doctora. No, de nada. Bueno, doctora Amelia Franchi, creo que estamos llegando al final. Ha sido justo 1 hora y 10 minutos.
pero muy intensos. Si tienen alguna otra pregunta, si no, la verdad que ya agradecemos a la doctora y que la tenemos siempre, porque al ser de los clubes de leones es parte aparte, nuestra cuando quieran siempre. cualquier consulta, saben que le preguntan a Jorge, pasa mi número, no hay ningún drama. Claro, exacto. Si quieren hacer algún Zoom con algún tema en especial, lo preparamos. Yo soy especialista en clínica médica y en neumonología, con lo cual podemos Una pregunta abarcar a la algunos doctora temas. Franchi. ¿Puedo? Sí, Hola. sí, Jorge Sombra, Hola, sí, Jorge. sí. La Hola, última. Giorgio. Bien, no es un caso particular mío, pero creo que es una pregunta que puede servirle a la gente. Los que tenemos mayores de 70 años y ya tenemos la tercera dosis, preventivamente, ¿es conveniente una cuarta dosis? Todavía en nuestro país, Jorge, no se instaló la cuarta dosis. Se va a evaluar cuando pasen un par de meses de la tercera dosis dada. Además, uno tiene que regular que la tercera dosis abarque a la mayor cantidad de la población posible para empezar a pensar en dar una cuarta dosis. En la población tuya, en general se plantea mayores de 60, son los primeros que se van vacunando si es que hay algún tipo de indicación nueva. Por el momento, aquí en Argentina no hay cuarta dosis. En algunos países están por implementarla, uno de ellos es Chile, de los cercanos nuestros, pero todavía no se sabe. Pero nosotros no tenemos ninguna noticia. En cuanto haya noticias van a empezar avisando, pero acordate que si recién el 30-35% se vacunó con la tercera dosis, van a tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible para empezar, si es que haya que dar una cuarta dosis. Otra de las cosas que se plantean es que en marzo, vieron que está la vacuna antigripal, y algunos pensaban, bueno, la antigripal es una vacuna a virus. Y ustedes fíjense que desde el 2010 que empezó toda esta historia, vieron que está la vacuna antigripal para darse en los meses de marzo, abril, da la vuelta, uno ve qué está sucediendo en otros países y viene con la nueva cepa y se incorpora a la antiviral las cepas nuevas. ¿Ustedes recuerdan cuando les dicen, no, viene con 3 cepas, con 4? ¿Se acuerdan que este año había la oficial era con 3 y había alguna en farmacia que vendía que tenía 4? Esto es lo que pasó. Juntan cepas, las ponen en una sola vacuna y dan la vacuna de ese año con la cepa que estuvo girando en los países en el invierno. Yo supongo que con el COVID va a pasar más o menos lo mismo, va a pasar a ser una vacuna anual de uso oficial, donde por ahí puedan seguir investigando y poder unir la antigripal con la anti-COVID, ¿no? Porque hay tantas cosas para estudiar y hay tanta ciencia por delante que es una maravilla la investigación en nuestro país, ¿no? Así que bueno, nada, Qué genia, esa podría ser una genia, posibilidad. Qué genia, qué genia. Amelia, sin hacer futurología, ¿cómo ves esto? Mira, tengo la costumbre, no sé si es buena o mala, de mirar lo que pasa en otros países en la época contraria a la nuestra. Y yo noto que a pesar de países de primer mundo, como Francia, Alemania, Reino Unido, se están como cuando estamos nosotros ahora acá, lo estaban hace 3 meses atrás. Entonces yo creo que acá la ola esta tiene que pasar para fines de febrero, principio de marzo. Mi preocupación es si no aparece otra cepa, ¿no? El invierno. ¿Qué pasó el invierno. y qué pasa en Europa? Claro, ¿Por el qué invierno. todo este lío? ¿Por qué en Estados Unidos en este momento es increíble la cantidad de contagios que tienen? Ese es mi miedo. Mi miedo en cuanto a pensar, volveremos a tener, lo que sí me parece importante, que si estamos muchos vacunados, que va a ser leve o moderado. No vamos a tener esa angustia. Yo les cuento, digamos, a nivel hospitalario, fue mucha la tristeza que dio los pacientes internados, la soledad, y vuelvo a repetir porque he tenido pacientes que me han llamado y me contaban, nos abandonaron, ¿no? Y hablaban de los médicos, nos abandonaron porque yo estaba en la habitación de cualquier lugar, no específicamente en mi hospital, pero no entraban a verme, tenían miedo, me miraban de la puerta, porque en ese momento no había nada hace un año atrás, ¿no? Y había muchas camas, muchos enfermos y mucha muerte, y muchos intubados, ¿no? Y no alcanzaban, y estaban pensando ahí, respirador, no había más terapia.
fue dramática, esa situación de estrés terrible. Ojalá que no la volvamos a vivir, pero yo noto que no tiene nada que ver lo que está pasando ahora con lo que pasó el año pasado. Así que eso da un buen presentimiento para lo que nos viene en este año. Pero creo que sí, que nos tenemos que seguir cuidando a full y que la función de cada uno de nosotros como ciudadanos es hablar al que está al lado nuestro para que si no sabe o tiene dudas, sacárselas y acompañarlo a que se defina de que esto es lo único que hay para hacer, ¿no es cierto? A hablar. Y creo que es una obligación moral ya que tenemos de hablar con las personas, de charlar, de nunca negar el darle un consejo y tratar no de convencerlo, sino de mostrarle la realidad, ¿no? Creo que eso es lo que nos toca en este año como sociedad. Bien, Amelia, bien, bien. Yo creo que hay algo, voy a aprovechar una cosa teniendo al gobernador del distrito O1, Oscar, cuando vos quieras, la León, doctora Amelia Franchi, es de nuestros clubes de leones, te ofrezco esta plataforma Zoom para 2 horas, 3 horas, lo que quieras en el O1, y con la doctora Franchi, de acá a 15 días, cuando vos quieras, si considerás necesario esta misma charla, o lo que sea, desde ya queda abierto el juego, somos todos leones como para poder ayudarnos en la difusión. Aprovecho la verdad que la presencia tuya, estamos hablando de una persona que en este momento tiene Jujuy, Salta, Catamarca, Córdoba, La Rioja, no sé, seguimos, todo un distrito muy grande a donde el Zoom nos puede contactar sin ningún problema. Oscar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Yo creo que siempre el mes de enero es un mes de relax para los leones, más que todo, ¿no es cierto? Febrero, bueno, ahí comenzamos y bueno, nos ponemos las pilas de nuevo. Y en febrero ya vamos a tener una visión más completa de todo esto, ¿no? De todo lo que pasó y lo que puede venir. Yo creo que sí. Sí. Siempre la forma de comunicar de Amelia Franchi es muy científico, muy médico, pero además es una muy buena comunicadora social por el tema de ser periodista en el rubro, así que en televisión, en radio y todo. Así que bien, creo que con esto vamos cerrando. Si no hay ninguna pregunta más, gracias Amelia, doctora Amelia Franchi, por esta charla, quedó grabada. Entonces, lo que necesiten, acá estoy. Muchísimas gracias, doctor. Muy variadito todo. Muy importante. Gracias a todos. Gracias, Jorge, por tu tiempo, por el Zoom. Y el video, que lo pudimos pasar el video. El video que se pudo pasar. No, y la verdad que tampoco, viste, a veces el pasar power también desconcentra un poco, ¿no? Y es mucho más lindo poder charlar el tema, ¿no? De alguna manera. Así es importante porque es un testimonio. A transmitir el video que está buenísimo, no me digan. Está bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Lo podemos pasar para que lo tengan todo. Exacto. Dale. Genial. Esto es bueno que una vez que tengamos para replicarlo, porque todo lo que se dijo realmente sirve. Sirve, es importante, y todo el que no lo pudo escuchar realmente va a tener una herramienta y un elemento más de consulta, porque, viste, esto no es amarillismo como tenemos visto en los medios, que es, viste, la puja de quién hace más rating. Esto no es por el rating, sino es por la información. Exacto. Gracias. Bueno, nos vemos. Bueno, saludos. nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, buenas noches. Voy cerrando. Buenas noches a todos. Chau, chau, chau.